Eduardo nos ha estado hablando estos últimos 2 domingos de la manera en que Dios quiere ser amigo íntimo de nosotros. El desarrollo de la vida cristiana, para llegar a esa intimidad con Jesús, necesitamos tener una comprensión de cómo Dios nos va llevando. ¿Qué idea tiene Dios de llevar a cabo su propósito en nosotros? Cuando recién nos convertimos, muchos tenemos la idea de que, bueno, ahora ya lo tengo todo asegurado, lindo, grato. Y no es tanto así. Es como cuando uno comienza la escuela, piensa que todo va a ser lindo y fácil, y resulta que no es tanto así. Como cuando uno se casa, todos tienen grandes expectativas y no siempre pasa todo fácil, placentero. Mi tema hoy tomo de las palabras de la versión Reina Valera de 2 Corintios: bástate mi gracia. Es lo que Dios dijo a Pablo. Vamos a leer el pasaje enseguida. En la formación de cada siervo de Dios tiene que haber una medida de dolor, de sufrimiento. Nuestras debilidades podrían provocar una caída en nosotros o aún nuestra destrucción si no fueran tratadas debidamente por el Señor. Preguntémonos, ¿qué hay en mí que me podría traicionar? ¿Qué hay en mí que me podría traicionar? ¿Por qué cuando Dios determina usar grandemente a una persona, lo hace pasar primero por muchos problemas y sufrimientos? Consideremos esta realidad en la vida de algunos siervos de Dios muy reconocidos en las Escrituras, como Moisés. Moisés, a los 40 años, percibió que Dios quería usarlo para liberar a su pueblo. Pero comenzó tomando la cosa por su mano, por su propia cuenta. Terminó matando a un egipcio y tuvo que huir por la vida. Y pasó 40 años donde no pasaba nada en su vida. Yo no podría menos que pensar que él habría preguntado muchas veces: Señor, ¿fue pura ilusión lo que yo tenía de que me ibas a usar para liberar a tu pueblo? No fue una ilusión, pero sí habría que llevar por unas cuantas experiencias difíciles hasta forjar su carácter. Y cuando llegó ese momento, a la edad de 80 años, Dios le apareció en un arbusto que estaba en llamas, pero no se consumía. Y la voz de Dios le habló desde allí, que ya era tiempo. Él pensaba: tiempo he pasado aquí cuidando ovejas. Tiempo he pasado aquí bajo este sol del desierto. Y ahora me dice que es tiempo. Era tiempo. Porque tenía que sufrir muchas cosas en su propia vida para forjar su carácter. Otro muy reconocido es José, el 11º hijo de Jacob, que
que fue vendido por sus hermanos simplemente porque le tenían envidia. Vendido como esclavo a una tierra extraña, lejos, Egipto. Nosotros no podemos imaginar lo que le tuvo que pasar a José. Pero cuando Dios llevó a cabo su propósito en él, a través de muchos dolores y sufrimientos, llegó a ser el ministro de Economía de todo el país de Egipto y terminó liberando no solo a su pueblo, sino a Egipto. Gran libertador. Pero había pasado muchos años con dificultades. David es otro. De joven el Señor lo eligió, pero tuvo que pasar muchos años de muchas dificultades y sufrimientos hasta que el Señor pudiera forjar en él un carácter que sirviera para los intereses del Señor. Alguien hizo la pregunta: ¿qué es lo que hace grande y efectiva a una persona? La respuesta es problemas, sufrimientos, aflicciones. La aplicación del Evangelio a nuestra vida es más un asunto de ser que de hacer. Vale decir, Dios tiene sumo interés en forjar en nosotros la vida y el carácter que reflejan su imagen. Esto es mucho más importante que el servicio o las obras que podamos realizar. Quiero llevarles ahora al texto que nos dio el título de este mensaje hoy. En 2 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 10. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Pablo dice aquí: me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al cielo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, este hombre fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago, para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Mira eso. Pablo es muy gráfico aquí. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia. Esa es la frase que en la Reina Valera dice: bástate mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Repitamos juntos esa frase: mi poder
se perfecciona en la debilidad. Así dice el Señor, ¿no? Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A veces me he hecho la pregunta, ¿con cuánto nos puede confiar el Señor? Dar gran responsabilidad a una persona implica una confianza en esa persona. Entonces, ¿de qué manera Dios puede confiar en nosotros? Nuestra reacción natural frente a las dificultades, los reveses y los sufrimientos suele ser la queja, el lamento o a veces la amargura. El sufrimiento revela nuestra debilidad y vulnerabilidad. Es imposible jactarse cuando uno está consciente de su debilidad. Cuando en cambio uno se cree fuerte y capaz, lo más natural es creerse acreedor de los elogios y honores, porque le parece que son merecidos. Ahora bien, cuando uno tiene la conciencia de que lo que tiene es de pura gracia, sin mérito alguno, no cabe la jactancia. Más aún, si junto a esa gracia las debilidades propias son evidentes, uno mismo queda sorprendido y admirado frente al favor divino. Me ha pasado muchas veces al ver o a escuchar el testimonio de otros que me dicen que he sido una gran bendición para ellos. Y yo siempre me miro y ¿de dónde viene toda esa gracia, esa bendición? Es de Dios. No es nada que uno produce por sí mismo. Sin duda, Dios, que nos ha dado todo lo que atañe a la vida y la piedad, según dice Pedro, quisiera obrar en nosotros con más poder y gloria. Pero Dios mismo tiene que esperar hasta que nuestra experiencia de sufrimiento efectúe en nosotros la templanza, la madurez, la conciencia clara de nuestra dependencia de Él, a fin de que su gloria y su poder no nos descoloquen, provocando la ilusión de que somos gran cosa. De otra manera, lo que Él provee para nuestro bien y nuestra felicidad termina siendo instrumento de nuestra destrucción. Como ejemplos menciono Saúl y Sansón en las Escrituras. Ambos terminaron muy mal, aún después de experimentar una enorme medida de gracia, bendición y poder de Dios. La
La experiencia de Cristo ilustra estas cosas que estoy diciendo. Lucas 12:50 es un versículo que me ha resonado en la mente muchas veces a lo largo de los años. Cristo dijo allí: tengo que pasar por la prueba de un bautismo. Y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. En Hebreos hay dos textos más que quiero mencionar. Hebreos 2:10 dice con respecto a Cristo: a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Y un versículo más en Hebreos 5:8, donde el autor dice: aunque era hijo Jesús, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Es necesario jactarse, es necio jactarse por lo que uno no puede producir ni reproducir. Somos compañeros y colegas de Dios, pero nosotros no ejecutamos las obras. Solo Él tiene la gracia y el poder esenciales que Él mismo suministra a través de estos vasos de barro. Consideremos algunos aspectos de la teología práctica del apóstol Pablo que surgen del pasaje que leímos primero de 2 Corintios. Resultan un tanto paradójicos. Primero, evidentemente Pablo cree esto: Satanás y sus huestes son usados por Dios como instrumentos para llevar a cabo los propósitos de Dios en la vida de sus siervos. Pablo dice que Dios me ha colocado una espina en el cuerpo como mensajero de Satanás. ¡Qué paradoja! Segundo, otra convicción del apóstol Pablo: Dios no siempre contesta nuestras oraciones de la manera que esperamos. La oración no es una herramienta para llevar a cabo nuestra voluntad. Sin embargo, Dios oye y responde. El efecto de la oración es el de hacernos sentir más nuestra dependencia de Él. Me acuerdo una vez pensando mucho en mi propia vida en cuanto a la oración con Dios, y he pensado siempre: mi oración parece tan pobre, tan pobre. Y he sentido que Dios me ha dicho: me agrada cuando te sientes pobre. La oración no tiene que ser poderosa. La oración es una expresión de dependencia de Dios. Y un tercer punto que descubrimos de las convicciones de Pablo: cuando Dios nos da algo diferente de lo que pedimos, siempre es mejor, porque adelanta sus diseños soberanos. Por ejemplo, nunca pediríamos sufrimiento, pero Dios nos lo da para nuestro bien. Él solo sabe cuánto hace falta. Pablo escribió a los filipenses en Filipenses 1:29: porque a ustedes se les ha concedido
no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Y en otro pasaje, al principio de 2 Corintios, Pablo abre su epístola diciendo esto: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en nuestras tribulaciones, en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Y un punto más con respecto a las convicciones de Pablo: la reacción nuestra al contemplar la sabiduría y la gracia de Dios no puede ser otra que el gloriarnos en nuestras debilidades, pues esas debilidades proveen la ocasión para revelar en nosotros el poder de Dios. Allí encontramos la verdadera felicidad. Quiero terminar hoy con algunas preguntas finales. Dejo que cada uno responda para sí. Esto es para pensar. ¿Qué diferencia se observaría en nuestra vida si no reconociéramos nuestras debilidades, nuestra incapacidad e incompetencia? Hay gente que aparentemente no reconocen en sí mismas ninguna incompetencia, ninguna debilidad. Y yo creo que es difícil estar con personas así, porque parece que ellos tienen de todo. Y es solamente cuestión de llegar al momento cuando se quiebran o se caen. Otra pregunta: ¿no puede Dios revelar su gloria y poder en nosotros sin sufrimiento y aflicción? Sin quebrantamiento, evidentemente, el ser humano no soporta el poder de Dios y no puede colaborar con Dios. La experiencia de la gloria de Dios, de otra manera, podría desorientarnos. ¿Me estoy diciendo claro? Lo voy a repetir. ¿No puede Dios revelar su gloria y poder en nosotros sin sufrimiento y aflicción? Sin quebrantamiento, evidentemente el ser humano no soporta el poder de Dios y no puede colaborar con Dios. La experiencia de la gloria de Dios, de otra manera, podría desorientarnos. Y una última pregunta: ¿en qué sentido podemos decir que la gracia o el poder que Dios revela en nuestra vida nos pertenecen? Todo es de Dios. Todo pertenece a Él. Lo que tenemos de Dios es de pura gracia.
Aleluya. Es un error serio suponer que el poder de Dios o la sabiduría de Dios que opera en nosotros por el Espíritu Santo sea nuestro, o que esté siempre a nuestra disposición. He pensado muchas veces, quizás ustedes no llegaron a conocer a Catherine Kuhlman, una mujer que murió hace unos cuantos años, pero que fue grandemente usada por el Señor de un modo espectacular. Pero ella misma dijo, cada vez que estaba detrás, esperando subir a la plataforma donde luego ministraría y bendeciría a tantas personas, ella misma decía, temblaba. Si no viene el Señor ahora, nada voy a poder hacer. Nada. Solo Dios me capacita. Otra persona, otro hombre de Dios que conocí también personalmente y que aprendí mucho de él, John Wimber, que también falleció hace unos cuantos años. Fue grandemente usado por el Señor, pero no tenía nada de jactancia o gloria propia. Fue usado por el Señor de una manera tan maravillosa, y él siempre se sorprendía de la gracia de Dios que obraba en su vida. Dios es fiel. Dios quiere obrar en nuestras vidas, pero es necesario soportar las dificultades y sufrimientos y dejar que Dios forje en nuestra vida su propósito a través de esos dolores. Oremos. Te damos gracias, Padre amado, por el camino que Cristo mismo marcó con su propia vida, por su propio sufrimiento, abriendo camino para nosotros, que pudiéramos llegar a ti. Gracias por tu bondad y gracias por la misericordia que revelas en nuestras vidas, aún en los momentos de mayor dificultad, pruebas o sufrimiento. Nos basta tu gracia, Señor. Tu gracia es el elemento esencial en nuestras vidas, sin la que no podemos vivir. Aleluya. Amén. Amén.